Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contarles esta historia. Durante años guardé este secreto como si fuera una herida que nunca terminaba de sanar. Pero hoy, sentada frente a ustedes, siento que es momento de liberar todo lo que viví aquella noche de octubre de 2019. Una noche que cambió para siempre mi percepción de la realidad y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime desde dónde escuchas esta historia. Mi nombre es Carolina, aunque todos me llaman Caro, y en ese entonces tenía 23 años. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde todos se conocían y los secretos eran imposibles de guardar, bueno, casi imposibles. Porque lo que me pasó esa noche fue algo que mantuve oculto hasta ahora, por miedo a que me tomaran por loca, por miedo a revivir cada detalle de aquella experiencia que todavía me hace despertar gritando en medio de la madrugada. Todo comenzó con Mateo, mi novio de 3 años, el hombre que pensé que sería mi esposo, mi compañero de vida. Pero como suele pasar en las historias que duelen, descubrí que me había estado engañando durante meses con mi mejor amiga, Lucía. La misma Lucía que conocía todos mis secretos, que me había consolado cuando mi padre murió, que había estado en cada momento importante de mi vida desde que teníamos 12 años. El día que los descubrí fue un viernes. Recuerdo cada detalle con una claridad que me aterra. Había salido temprano del trabajo porque me sentía mal, con un dolor de cabeza insoportable que más tarde entendería que era mi intuición gritándome que algo andaba mal. Llegué a mi apartamento y escuché voces, risas. Esas risas que conocía también, la de Mateo grave y profunda, la de Lucía cristalina y musical. Pero había algo diferente en ellas, una intimidad que me heló la sangre. No hice escándalo, no grité, no lloré en ese momento. Simplemente abrí la puerta de mi habitación y los vi ahí, enredados en mis sábanas, en mi cama, en mi vida. Sus caras de horror cuando me vieron aún las recuerdo con una mezcla de satisfacción y dolor. Mateo intentó explicarse, balbuceando excusas patéticas sobre soledad y necesidad. Lucía solo lloraba, diciéndome que lo sentía una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar meses de traición. Los eché, a los dos. Les grité que no quería volver a verlos nunca, que estaban muertos para mí. Qué irónico suena ahora eso de muertos para mí, considerando lo que vendría después. Pasé el resto del día en un estado de shock, caminando por mi apartamento como un fantasma. No comí, no bebí agua, solo caminaba de un lado a otro tratando de procesar la magnitud de la traición. Cuando cayó la noche, supe que no podría quedarme ahí. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Cada rincón me recordaba a ellos, a lo que habían hecho. Así que hice algo que ahora sé que fue una locura. Salí a caminar sin rumbo fijo. Eran casi las 11 de la noche cuando dejé mi apartamento, llevando solo mi teléfono y las llaves. No le dije a nadie a dónde iba. De hecho, no tenía ni idea de hacia dónde me dirigían mis pies. Caminé durante horas por calles desiertas, llorando en silencio, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos con cada paso. No sé en qué momento perdí la noción del tiempo o de la distancia. Solo sé que cuando levanté la vista ya no reconocía dónde estaba. Me encontraba en las afueras del pueblo, en una zona industrial que había sido abandonada hacía años. Y ahí, imponente contra el cielo nocturno, se alzaba el viejo Hospital San Rafael. Un edificio de 5 pisos que había sido clausurado en 2005 después de una serie de escándalos relacionados con negligencias médicas y rumores de experimentos no autorizados. Los lugareños evitaban pasar cerca de él y durante mi infancia era el lugar perfecto para historias de terror que nos contábamos los niños para asustarnos. Debí haberme dado la vuelta.
Debía haber sacado mi teléfono y llamar un taxi. Pero en mi estado emocional, deshecha por el dolor y la traición, el hospital parecía llamarme. Era como si algo dentro de mí supiera que ese edificio abandonado reflejaba exactamente cómo me sentía por dentro. Vacío, olvidado, sellado. La verja principal estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero una parte de la cerca metálica había sido cortada, probablemente por adolescentes aventureros o indigentes buscando refugio. Me deslicé por esa abertura sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada más que en encontrar un lugar donde pudiera estar sola con mi dolor. El jardín delantero era un desastre de maleza crecida y árboles sin podar. Mis pasos crujían sobre hojas secas y basura acumulada durante años. Las ventanas del hospital estaban tapiadas con tablones de madera, pero muchos de ellos habían sido arrancados con el tiempo. La puerta principal, sorprendentemente, estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Empujé la puerta y el chirrido que emitió me puso la piel de gallina. El vestíbulo de entrada olía a humedad, moho y algo más que no pude identificar en ese momento, pero que después reconocería como el olor de la muerte antigua. Mi teléfono tenía poca batería, tal vez un 15%, pero activé la linterna y el haz de luz reveló un escenario sacado de una película de terror. El mostrador de recepción estaba cubierto de polvo y telarañas, sillas volcadas, papeles esparcidos por el suelo, un carrito de medicinas oxidado inclinado contra una pared. En las paredes todavía colgaban carteles descoloridos con información sobre horarios de visita y protocolos de higiene. Era como si el tiempo se hubiera detenido el día que cerraron el hospital. Avancé por el pasillo principal, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. A ambos lados había habitaciones con las puertas abiertas, revelando camas de hospital sin colchones, equipos médicos abandonados, y en algunos casos, manchas en las paredes que preferí no examinar demasiado de cerca. Encontré una sala de espera en el segundo piso que parecía menos destrozada que el resto. Había un sofá viejo contra la pared, todavía con el tapizado intacto aunque cubierto de polvo. Me senté ahí, apagué la linterna del teléfono para ahorrar batería y dejé que la oscuridad me envolviera. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años, tal vez nunca en mi vida. Lloré por Mateo, por Lucía, por la confianza traicionada, por los planes de futuro que se habían evaporado. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi garganta quedó en carne viva y mis ojos ardían. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez 2. El silencio del hospital era absoluto, pesado, como si el edificio mismo estuviera esperando algo, y entonces lo escuché. Al principio pensé que era el viento, un susurro suave que venía del pasillo. Pero mientras aguzaba el oído, me di cuenta de que no era el viento, era una voz masculina, débil y lastimera, que susurraba palabras que no podía entender. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé completamente inmóvil en ese sofá, conteniendo la respiración. Tal vez era mi imaginación, tal vez era un efecto del estrés emocional, o tal vez había alguien más en el hospital, algún indigente, algún otro alma perdida buscando refugio. La voz se hizo más clara. No venía del pasillo, sino de la habitación contigua a la sala de espera. Una habitación cuya puerta estaba cerrada, la única en todo ese piso que no había explorado. «Por favor». La palabra llegó nítida, desesperada. «Por favor, ayuda». Debí haberme quedado quieta. Debí haber salido corriendo de ahí. Pero algo en esa voz me impulsó a moverme. Era una voz llena de tal sufrimiento que mi propio dolor pareció insignificante en comparación. Me levanté del sofá con las piernas temblando, encendí la linterna de mi teléfono
y caminé lentamente hacia la puerta cerrada. La madera estaba hinchada por la humedad y cuando giré la manija oxidada, tuve que empujar con el hombro para abrirla. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. Claramente había sido un cuarto de hospital privado. Había una cama todavía con el colchón puesto, aunque manchado y descompuesto. Una ventana con las cortinas rasgadas. Un armario médico volcado. Y en el rincón más alejado, donde la luz de mi teléfono apenas alcanzaba a llegar, vi una sombra. No era una sombra normal, era demasiado densa, demasiado definida. Tenía la forma de un hombre sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y la cabeza gacha. ¿Hola? Mi voz salió como un susurro tembloroso. ¿Hay alguien ahí? La sombra levantó la cabeza, y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. No era un hombre normal, o mejor dicho, no era completamente sólido. Podía ver a través de él, como si fuera hecho de humo o niebla. Su rostro era pálido, demacrado, con ojos hundidos que brillaban con una luz enfermiza. Llevaba una bata de hospital rasgada y manchada de lo que parecía ser sangre seca. Gracias a Dios. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada y llena de estática. Gracias a Dios que viniste. Quise correr. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí inmediatamente. Pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera clavada al suelo, paralizada por el miedo y la incredulidad. ¿Qué eres? Logré tartamudear. Por favor, no tengas miedo. La figura se puso de pie lentamente y pude ver que era transparente de la cintura para abajo, como si se estuviera desvaneciendo. He estado esperando tanto tiempo solo aquí. No puede ser real. Negué con la cabeza, sintiendo que la realidad se resquebrajaba a mi alrededor. Los fantasmas no existen. Esto es una alucinación. El estrés, la traición. Yo solo. Soy real. Su voz se volvió más urgente. Tan real como el dolor que sientes en tu corazón. Puedo verlo, ¿sabes? Puedo ver el dolor que llevas dentro. Por eso viniste aquí, por eso te llamé. ¿Me llamaste? Las palabras salieron como un chillido. ¿Qué significa eso? Se acercó un paso y retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó contra la pared. Desde más cerca pude ver más detalles de su apariencia espectral. Tenía tal vez 40 años cuando murió, con cabello oscuro revuelto y una barba de varios días. Su expresión era de profunda tristeza, mezclada con algo más oscuro. Desesperación, necesidad. Me llamo Rodrigo Salazar, dijo, y su voz tembló al pronunciar su propio nombre, como si lo hubiera olvidado durante mucho tiempo. Morí en esta habitación hace 14 años, y desde entonces he estado atrapado aquí, consciente de cada segundo, de cada minuto, de cada hora de estos 14 años. ¿Puedes imaginar lo que es eso? ¿Puedes imaginar la agonía de estar atrapado en un solo lugar, invisible, incapaz de tocar o ser tocado, viendo cómo el mundo continúa sin ti? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. No sabía si era por mi propia situación o por la historia de este fantasma, porque ya no podía negar lo que estaba viendo. Esto era real, imposible, pero real. ¿Por qué estás atrapado?, pregunté, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Si moriste, ¿por qué no pasaste al más allá o lo que sea que venga después? Su expresión se torció en algo que parecía dolor físico. Porque no morí en paz, porque morí lleno de rabia, de miedo, de desesperación. Y ese tipo de muerte te ata, te encadena al lugar donde tu último aliento se escapó de tus labios. Se movió hacia la ventana y pude ver la luz de la luna filtrándose a través de su forma translúcida. Fui un paciente aquí cuando el hospital todavía funcionaba. Tenía cáncer de páncreas, etapa 4.
Los doctores me dieron 6 meses de vida, pero yo luché. Luché con todo lo que tenía, porque tenía una esposa, 2 hijas pequeñas que me esperaban en casa. Su voz se quebró. Pero este hospital, este maldito lugar, los doctores experimentaban con nosotros, con los pacientes terminales. Nos daban tratamientos no aprobados, drogas experimentales, sometían nuestros cuerpos destrozados a procedimientos tortuosos con la excusa de que tal vez nos salvarían. Me llevé una mano a la boca, sintiendo náuseas. Dios mío. Una noche me administraron algo. No sé qué fue, pero me quemó las venas como ácido. Grité pidiendo ayuda, rogué que pararan, pero las enfermeras solo me sedaron más fuerte. Y entonces mi corazón comenzó a fallar. Podía sentirlo detenerse, arrancarse, morir dentro de mi pecho. Llamé a mi esposa, a mis hijas, pero no vinieron, no pudieron venir. Y morí aquí, solo, aterrorizado, lleno de dolor y rabia. Lo siento mucho. Las palabras parecían patéticamente inadecuadas. Eso es horrible, pero no entiendo qué tengo que ver yo con esto. Rodrigo se giró hacia mí con una intensidad que me hizo retroceder otro paso. Tú puedes liberarme. ¿Qué? ¿Cómo? Hay una manera. Se acercó más, y el aire a su alrededor parecía volverse más frío. Una manera de romper las cadenas que me atan a este lugar, pero requiere un sacrificio. El miedo que había estado conteniendo explotó en mi pecho. No, sea lo que sea que estés pensando, la respuesta es no. Escúchame, por favor. Su voz se volvió suplicante, desesperada. Llevo 14 años aquí, 14 años de tormento inimaginable. Mis hijas ahora son adultas. Mi esposa se volvió a casar. El mundo siguió girando mientras yo estaba atrapado en este infierno personal. Solo necesito que alguien tome mi lugar, solo por un momento. El tiempo suficiente para que las cadenas se transfieran, para que yo pueda finalmente descansar. ¿Tomar tu lugar? Retrocedí hacia la puerta. ¿Estás pidiéndome que muera por ti? ¡No morirías!, gritó, y su forma se volvió más sólida por un segundo, más amenazante. Bueno, técnicamente sí, pero solo sería temporal. Tu alma tomaría mi lugar aquí por un breve momento, el tiempo suficiente para que yo pueda cruzar, y luego tú serías libre de volver. Estás loco si piensas que voy a aceptar eso. Alcancé la manija de la puerta, pero cuando intenté girarla, no se movió. Estaba atascada o cerrada o... ¿Qué hiciste? No puedo dejarte ir. Su voz se volvió más dura. No hasta que entiendas, no hasta que veas. De repente, el cuarto cambió. Las paredes se volvieron más nuevas, más limpias. La cama ya no estaba destrozada, sino hecha con sábanas blancas impecables, y en esa cama yacía Rodrigo, pero no el fantasma, sino su versión viva, demacrada por la enfermedad, con tubos saliendo de sus brazos. Esto es lo que viví. Su voz de fantasma narró sobre la escena que se desarrollaba ante mí como una película. Mira, mira lo que me hicieron. Vi a doctores entrar en la habitación. Vi cómo le inyectaban algo en el cuarto. Vi cómo el cuerpo de Rodrigo en la cama comenzaba a convulsionarse, a gritar. Vi a las enfermeras sostenerlo mientras él rogaba que pararan. Vi el monitor de corazón acelerarse, luego volverse errático, luego emitir ese sonido plano y continuo que significa muerte. Y luego todo volvió a la normalidad. La habitación destrozada, el fantasma de Rodrigo frente a mí y yo temblando contra la puerta cerrada. ¿Lo ves?, susurró. ¿Ves por qué necesito liberarme? Revivo ese momento cada noche. Cada maldita noche durante 14 años. El dolor, el miedo, la sensación de mi corazón deteniéndose. Una y otra vez y otra vez. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, abrazándome las rodillas. No puedo ayudarte. No de esa manera. Debe haber otra forma. No la hay.
Se arrodilló frente a mí y aunque no era sólido, podía sentir el frío que emanaba de él. He intentado todo. He rogado, he gritado, he esperado, pero las reglas son claras. Un alma por un alma. Alguien debe tomar mi lugar para que yo pueda irme. Entonces espera a que alguien más venga, dije sabiendo lo egoísta que sonaba, pero sin importarme. Espera a que otro idiota entre aquí como lo hice yo. ¿Sabes cuántas personas han entrado a este hospital en 14 años? Su voz se volvió amarga. 7 personas. Y de esas 7, 6 huyeron gritando antes de que pudiera siquiera hablarles. Tú eres la primera que se ha quedado, la primera que me ha escuchado. Y hay algo en ti, Carolina, algo que te hace especial. ¿Cómo sabes mi nombre? El miedo regresó con fuerza. Puedo ver dentro de las personas que entran aquí. Puedo ver sus recuerdos, sus dolores, sus secretos. Y tú estás herida. Tan herida que parte de ti ya quiere morir de todas formas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque eran verdad. Parte de mí, la parte que había caminado sin rumbo hasta este hospital abandonado en medio de la noche, sí quería desaparecer. Quería dejar de sentir el dolor de la traición, la humillación, la pérdida. Eso no es cierto, protesté débilmente. ¿No? Se sentó a mi lado, su presencia etérea extrañamente reconfortante de una manera retorcida. ¿Por qué más estarías aquí? ¿Por qué más habrías entrado sola a un edificio abandonado en medio de la noche? Parte de ti esperaba que algo te pasara. Parte de ti quería una excusa para simplemente desaparecer. Las lágrimas volvieron. Tal vez tengas razón. Tal vez en este momento sí me siento así. Pero eso no significa que vaya a dejar que me mates. No te mataría, insistió. Es solo un intercambio temporal. Tu alma tomaría mi lugar aquí, mientras la mía cruza al otro lado. Y luego, automáticamente, tú volverías a tu cuerpo. No sería más de unos minutos. Tal vez una hora a lo mucho. ¿Y si no funciona? ¿Y si me quedo atrapada aquí como tú? Se quedó en silencio por un largo momento. Es un riesgo. No voy a mentirte. Pero es un riesgo pequeño. Las reglas de este tipo de magia, si así quieres llamarla, son claras. Un alma por un alma. Cuando yo cruce, el espacio aquí quedará vacío y tú serás expulsada de vuelta a tu cuerpo. Me puse de pie, alejándome de él. No, la respuesta es no. Tiene que haber otra forma. Podría traer un médium o un sacerdote o... No hay tiempo. Su grito me paralizó. ¿No lo sientes? Este hospital será demolido en 2 días. 2 días. Hay avisos por todo el pueblo. Cuando las excavadoras vengan, cuando destruyan este edificio, yo seré destruido con él. Pero no de una manera que me libere. Seré fragmentado, esparcido, atrapado en 1000 pedazos diferentes de escombros. Mi conciencia será dividida, pero no eliminada. Imagina ese tipo de tormento, eternamente fragmentado, sintiendo todo pero incapaz de hacer nada. Sus palabras me llenaron de un horror visceral. Dios mío, esta es mi última oportunidad, Carolina. Y apareciste justo a tiempo. ¿No te parece que es el destino? ¿Que el universo te trajo aquí precisamente cuando más te necesitaba? Quería decir que no, que era solo una coincidencia, que había llegado aquí por puro azar. Pero mientras más lo pensaba, más improbable parecía. De todas las direcciones que podría haber tomado esa noche, de todos los lugares donde podría haber terminado, había llegado exactamente aquí, al único hospital abandonado en kilómetros a la redonda, 2 días antes de su demolición programada. Si acepto, comencé, y la esperanza que iluminó su rostro espectral casi me hizo retractarme. Si acepto, necesito garantías. Necesito saber que realmente volveré. Te doy mi palabra, dijo solemnemente. Mi alma sobre ello, literalmente.
¿Cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? Se puso de pie, su forma brillando con una luz suave. Es simple. Te acostarías en esa cama, la misma donde morí. Yo tocaría tu frente y en ese momento nuestras almas intercambiarían lugares. Sentirías frío, sentirías como si te estuvieras quedando dormida. Y luego estarías aquí, en mi lugar, viendo cómo mi alma finalmente encuentra paz. No debería tomar más de unos minutos para que el intercambio sea completo. Y entonces, automáticamente, volverías. Miré la cama con su colchón manchado y destrozado. Todo en mí gritaba que esto era una locura, que debía salir corriendo, llamar a la policía, a un psiquiatra, a cualquiera. Pero otra parte de mí, la parte herida y desesperada, veía una extraña lógica en todo esto. Si moría temporalmente, Mateo y Lucía nunca sabrían lo que realmente me había pasado. Tal vez pensarían que me había suicidado por su traición. Cargarían con esa culpa el resto de sus vidas. Y si Rodrigo decía la verdad y yo volvía, tendría una segunda oportunidad, una nueva perspectiva sobre la vida, sobre el dolor. Si hago esto, dije lentamente, si realmente acepto ayudarte, necesito que me prometas algo, lo que sea. Si no vuelvo, si algo sale mal y quedo atrapada aquí como tú, necesito que encuentres la forma de hacérselo saber a mis padres, de alguna manera. Necesito que sepan qué me pasó. No dejes que piensen que los abandoné sin decir nada. Lágrimas espectrales rodaron por sus mejillas. Te prometo que si algo sale mal, lo cual no pasará, pero si pasara, me aseguraré de que tus padres sepan la verdad, de que sepan que fuiste increíblemente valiente y compasiva, que ayudaste a un alma perdida a encontrar paz. Respiré profundo. Está bien, lo haré. Su rostro se iluminó con una alegría tan pura que por un momento parecía casi vivo. Gracias, gracias, Carolina. No sabes lo que esto significa para mí. Finalmente podré ver a mis hijas otra vez. Finalmente podré descansar. Me acerqué a la cama, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El colchón estaba húmedo y olía a moho, pero me acosté de todas formas, mirando hacia el techo manchado. ¿Duele?, pregunté con voz temblorosa. No debería. Se colocó junto a la cama, su mano flotando sobre mi frente. Será como quedarte dormida, como deslizarte hacia la oscuridad. Y luego despertarás en tu cuerpo otra vez, te lo prometo. Cerré los ojos. Hazlo, antes de que cambie de opinión. Sentí su mano tocar mi frente. No era como una mano normal, era como sumergir mi cabeza en agua helada. Un frío penetrante que se extendió por mi cráneo, bajó por mi columna, alcanzó cada extremidad de mi cuerpo. Y entonces sentí como algo era arrancado de mí. Mi alma, mi esencia, lo que fuera que me hacía ser yo, fue tirado hacia afuera de mi cuerpo con una fuerza brutal, y el mundo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la cama. Estaba de pie junto a ella, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo. Mi cuerpo que yacía inmóvil, con los ojos cerrados, sin respirar, muerto. No, no, no. Intenté gritar, pero mi voz sonaba distante, etérea. Miré mis manos y pude ver a través de ellas. Era transparente. Era un fantasma. Rodrigo estaba junto a mi cuerpo, pero algo había cambiado. Su forma ya no era translúcida, parecía casi sólido y estaba sonriendo, pero no era una sonrisa de alivio o gratitud. Era una sonrisa oscura, triunfante. Funcionó, dijo, y su voz sonaba diferente, más fuerte, más real. Después de todos estos años, finalmente funcionó. ¿Qué? El pánico me invadió. ¿Qué quieres decir? Dijiste que sería temporal, dijiste que volvería. Mentí. Las palabras cayeron como piedras. ¿Realmente pensaste que después de 14 años de tormento te dejaría volver? Eres mi reemplazo, Carolina, mi ticket de salida.
Tu alma está atada a este lugar ahora, y la mía finalmente es libre. No. Intenté tocarlo, golpearlo, hacer algo, pero mis manos pasaron a través de él como humo. Dijiste que volveríamos, me prometiste. La gente miente cuando está desesperada. Se encogió de hombros, sin remordimiento alguno. Lo siento, pero no realmente. Has hecho un sacrificio noble. Deberías sentirte orgullosa. Gracias a ti, finalmente podré ver el sol otra vez, respirar aire fresco, tocar a mis hijas, aunque sean adultas ahora. Bastardo. La palabra salió como un siseo. Maldito bastardo, te di todo. Te ofrecí ayuda cuando nadie más lo haría. Y te estaré eternamente agradecido por eso. Comenzó a alejarse hacia la puerta. Espero que encuentres la manera de hacer las paces con tu situación. Después de todo, tendrás toda una eternidad para acostumbrarte. Espera, grité mientras se acercaba a la puerta. Por favor, no me dejes aquí. Dijiste que solo serían unos minutos. Pero ya había salido de la habitación. Lo seguí, flotando a través de la puerta cerrada como si no existiera. Lo vi caminar por el pasillo, bajar las escaleras, dirigirse hacia la salida del hospital. Con cada paso que daba, su forma se volvía más sólida, más real, y entonces entendí la horrible verdad. Rodrigo no era solo un fantasma atrapado, era un alma oscura, egoísta, que había esperado durante 14 años la oportunidad de engañar a alguien lo suficientemente ingenuo o desesperado como para tomar su lugar. Y yo había caído directamente en su trampa. Lo vi salir del hospital, cruzar el jardín abandonado, deslizarse por el agujero en la cerca, y luego desapareció en la noche, libre, mientras yo estaba atrapada en el edificio que sería demolido en 2 días. El pánico absoluto se apoderó de mí. Corrí hacia la salida, pero había una barrera invisible. Podía ver el exterior, podía ver la libertad tan cerca, pero no podía cruzar el umbral. Estaba atada al hospital, exactamente como Rodrigo había estado. Grité,